Gracias en esta mañana por la bendición de permitirnos estar en tu casa. Ministranos, habla por medio de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Y permite que esta mañana el Espíritu Santo, Señor, nos oriente, nos edifique, nos consuele, nos exhorte, Señor, y que podamos desarrollarnos, podamos crecer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a presentarles un poquito de las cosas que ya conocemos. Le puse como título el reconocer de los Saúles y lo vamos a ver de acuerdo a la Biblia. Les quiero presentar algo aquí, a ver si esto, hermanos, nosotros nos preguntamos a qué se debe que nosotros estamos en el año del reconocimiento. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra profética más segura. Amén. La palabra profética más segura. De manera, hermanos, que de la Biblia se profetizó, se declaró este año como el año del reconocimiento. Y entonces pensamos que el reconocimiento, pues, ¿de dónde sacan eso? ¿Qué fumada se dio el apóstol o los pastores, verdad, para dar esta proclama? Pero, hermanos, tiene mucho significado esto. De manera que este año empezamos a hablar acerca, nada más dimos un pequeño, sí dimos una explicación un poquito amplia de lo que dicen los psicólogos acerca de la pirámide de Maslow, por ejemplo. Este señor, que es un psicólogo, hermanos, habla acerca de que hay por lo menos cinco necesidades en el ser humano. Aunque nosotros sabemos que la primera, aunque aquí, como este señor es psicólogo, él no menciona la primera, que es la necesidad espiritual, ¿verdad? Pero dice que hay necesidades fisiológicas, necesidad de seguridad, necesidad de filiación, necesidad de reconocimiento. Entonces, el reconocimiento es una necesidad, hermano. Si alguien dice, no, yo no necesito que nadie me reconozca, hermano. No, sí necesito. A veces necesitamos una palmeadita en la espalda o en el hombro, decir, ánimo, hermano, Dios tiene propósitos para usted, o bien, fíjate que tu capacidad ¿cómo decirlo? Tienes capacidades maravillosas o Dios te dio ciertas habilidades. Porque nada más a veces, hermanos, reconocemos las debilidades o los defectos de los demás. Un varón o una mujer que solamente ve los defectos del marido o de la mujer o de los hijos o de la iglesia. Dice la Biblia que el Señor le dice a la iglesia, perfecta eres, amada mía. Pero en la iglesia no es perfecta desde el punto de vista humano. Pero el Señor nos ve, hermanos, con ojos de amor, de misericordia. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, entonces hay una necesidad de reconocimiento y de autorrealización. Esto ya lo platicamos hace como unos 4 domingos. Entonces, el reconocer, hermanos, es un palíndromo. ¿Y qué es un palíndromo? ¿Alguien sabe qué es un palíndromo? Sí, ahí está, nada más para ver si está bien. Se lee al revés, o al derecho y al revés, igual. ¿Pero qué significa? El significado de un palíndromo es que el camino que se hace igual en una dirección y en la otra. Reconocer, mande. Reconocer es un círculo virtuoso. Mire, aquí lo voy a poner, reconocer. Se lee reco, y acá también dice al revés, reco. O sea, si usted lo lee de aquí para acá, dice reconocer. Y de acá para acá también dice reconocer. Lo puse 2 veces, nada más para que quede bien claro. Pero es un círculo virtuoso, reconocer.
Entonces, reconocer es una actitud necesaria, hermano, y debe ser mutua. Eso lo vimos cuando predicamos allá en la casa de los hermanos, ¿verdad? Que reconocer es una actitud mutua. Tiene que ser de ida y de vuelta. El varón que no reconoce las capacidades, las habilidades, la inteligencia, la sabiduría de su mujer, la belleza de su esposa, tampoco va a ser reconocido, porque no está reconociendo. Reconoce y vas a ser reconocido. Pero estamos hablando, si lo vemos en el lado espiritual, hermanos, cuando reconocemos a Dios, Él también nos reconoce a nosotros. ¿Cómo es que dice la Biblia? ¿Alguien me puede decir un texto que ya vimos? Que dice que cualquiera que confesare a Jesucristo delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. O sea, reconoce y vas a ser reconocido. Amén. Entonces, cuando no reconocemos a los hijos, ya me metí a hablar de eso, pero los hijos, hermanos, tampoco van a reconocernos a nosotros. A los hijos hay que ver las habilidades que tienen y decir, mi hijo, cantas bonito. Qué bonito, qué bueno eres para las matemáticas. Hay niños en la escuela, hermanos, que son malos para el español, pero para las matemáticas son truchos, porque esa es su habilidad. Pero yo quiero seguir entonces con esto. Entonces, reconocer, hermanos, esto ya lo vimos, pues nada más estoy dando un repaso. Reconocer, hermanos, es distinguir, es recordar, es escudriñar, examinar, inspeccionar, confesar, aceptar, declarar, chequear, dice el diccionario, los diccionarios, determinar identidad, considerar cuidadosamente cosa o persona, admitir lo negado, expresar gratitud. Todo esto puede ser un punto, ¿verdad?, en un mensaje. Admitir algo real y admitirla con sanguinidad. Pero reconocer, hermanos, puede ser esto y aún mucho más. Pero mire, yo sigo con él. Pero hay algo que es contrario a reconocimiento. Cuando nosotros no reconocemos, hermanos, estamos desconociendo, estamos negando, rechazando, es desmentir, dice. Estamos hablando de antónimos. ¿Qué son antónimos, hermanos? Y aquí vamos a llevar ustedes saben que eso es importante, ¿verdad? Que la iglesia no solamente aprenda Biblia, sino también qué significa eso. ¿Qué es un antónimo? Algo que es contrario. Lo contrario a reconocer. Entonces dice que repudiar, desagradecer, o alguien desagradecido es alguien que no reconoce. Desairar. Desairar es cuando alguien le saca el aire a otro. Nada. Desairar, ¿verdad? ¿Qué sería desairar, hermano? Cuando alguien decepciona. ¿Ah? Como despreciar. ¿Verdad? Como decepcionar, algo así. Desfalcar, despreciar, estrujar, excluir, ignorar, mentir, objetar, olvidar, oponer. Bueno, voy a prisa porque esto ya lo vimos anteriormente. Pero resulta que no lo hemos comentado. Hay consecuencias por la falta de reconocimiento. Cuando una persona no es reconocida, se desmotiva. Cuando estábamos de novio, ¿qué hacíamos? Qué bonitos ojos tienes. Debajo de esas dos cejas. Ahí empezaba a cantarle. ¿Y ahorita qué? Quítate esa lagaña que tienes en el ojo, le dice la mujer. Ya no reconoce la belleza de los ojos de la mujer. Como Abraham, hermano. Cuando llegaron a Egipto y entonces se da cuenta que los egipcios empezaban a chulear a la mujer. Y entonces dice Abraham, ahora reconozco que eres una mujer hermosa. Eso está en la Biblia. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos años tenían de casados y no reconocía la belleza de su mujer? ¿Cuántos le han dicho a su mujer, te amo, te quiero,
qué hermosa eres. Porque eso es importante, hermano. Algunos mirando a la esposa de otro diciendo, ay, qué bonita esa mujer, ay, qué hermosa, ay, qué... Tienes una a tu lado, chuléala. Dile que es hermosa. Bueno, pero no nada más a la mujer, los varones, no nada más al hombre, a la mujer también. Oye, qué fuerte eres, ¿verdad? Qué músculo has hecho, y le toca así la barriga. No importa, pero hay que decirle, hermano, porque se desmotiva, pues. Cuando hay falta de reconocimiento, se desmotivan. Este no es el mensaje, solamente estoy en la introducción. Hay menor productividad. Empieza a decaer la producción. Mayores conflictos. Hay más conflictos en la pareja, en el hogar, en la iglesia. Hay falta de autoestima. La autoestima está por los suelos. Mi esposa me dijo que estoy pelón y me veo en el espejo y sí es cierto. ¿No? O nos dice algo. Bueno, la mía no me dice. Ese es un ángel, un pan de Dios. Pero la falta de autoestima. ¿Será que tu esposa, tu esposo tiene su estima en el nivel correcto? Porque eso es como el azúcar, como la glucosa, hermano. Hay que mantenerla en el nivel adecuado. Ni muy alta, ni muy baja. La autoestima la debemos tener bien. Amén. La inseguridad, hermanos, cuando no se reconoce, ya no me dice que me quiere, ya no me dice que me ama, ya no me dice mi puchonguita. ¿Qué será? ¿No será que tiene a alguien? ¿No será que ya tiene a otra? La inseguridad o a otro. Los miedos, la amargura, y empieza a perderse la identidad. Entonces, hermanos, este tema del reconocimiento que vamos a estar tratando durante el año, claro, no vamos a hablar de reconocimiento siempre, pero eso es bíblico y es importante. Hoy vamos a ver este tema del reconocer de los Saúles. Y entonces hay 2 Saúles en la Biblia. Está Saúl, el que fue rey, y está Saúl de Tarso. Eso es lo que quería que dijera. Saulo, hermano, sí, pero es la misma palabra en el hebreo. Hermanos, en hebreo Saúl y Saulo es la misma. Por ejemplo, Saúl es en hebreo, Saulo es en griego. ¿Entiendes? Perdón, Pablo es en griego. ¿Ves? Entonces, pero Saúl es la palabra hebrea y se puede decir Saúl, Saulo. Ya lo vamos a explicar al ratito. Pero Saúl, hermanos, cayó en un círculo vicioso. Lo vamos a explicar, pero yo quiero que usted vea esto. ¿Qué cosa es eso, pastor? Dice el hermano Cristian, ese es una pieza de un carro. No, ¿verdad? Pero este es un embudo. Es un embudo. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a tener pensamientos negativos y a desconocer, hay desconocimiento, empezamos a dar vuelta, hermanos, en un círculo vicioso, pero un círculo vicioso, hermanos, que va hacia abajo, ¿me entienden? Va descendiendo, va involucionando, de manera que esos pensamientos negativos, hermanos, le hacen desconocer a todo el mundo, y luego de que desconocen, tienen actitudes negativas. Y después de que siguen desconociendo, hermanos, y tienen malas relaciones con todo el mundo. Porque como no reconocemos, sino que desconocemos, no nosotros pues, sino el que desconoce, va involucionando, hermanos, de pensamientos negativos a actitudes negativas y luego a malas relaciones. Y mire, esta flecha significa que va en descenso. Alguien decía, en el círculo vicioso, el individuo, la persona, entra en un embudo de involución, va descendiendo. Pero ¿qué pasa con el que reconoce? Está en un círculo virtuoso.
Esto lo expliqué ya hace 2, 3 semanas atrás. Entonces, aquí tiene pensamientos de fe y está dando en un círculo. Acá está. Da de acuerdo a las manecillas del reloj. Da vuelta aquí el engrane, ¿sí, hermanos? Y le da vuelta a las actitudes positivas, y le da vuelta al otro, las buenas relaciones, de manera que va hacia arriba y va hacia una producción. ¿Sí? Y ahí dice, es aquello que surge cuando el ser humano se relaciona de forma positiva con los demás, con algún evento o algún área determinada de servicio o un negocio. Cuando nosotros, hermanos, tenemos pensamientos de fe, actitudes positivas, buenas relaciones, entonces, hermanos, vamos avanzando, vamos creciendo, vamos produciendo, vamos desarrollándonos. Estoy en una introducción, hermanos, perdónenme que tuve que darle una vuelta a esto, que ya lo vimos. Pero estos son los reconocimientos que debemos tener, que es un círculo virtuoso. Primero debemos reconocer a Dios. Amén. Reconocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque hay quienes reconocen al Padre, testigo de Jehová. Hay quienes reconocen al Padre y al Hijo, pero no al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, es parte pues de la Trinidad. Entonces hay que reconocer a Dios. El que reconoce a Dios, entonces puede reconocerse a sí mismo. Pasamos a eso. Es decir, tener un claro concepto de quién soy yo. Una identidad bien determinada, hermanos, de mi persona. A mi persona. ¿Quién soy yo? Hay gente que le va a decir a usted, tú no eres nada. Tú no eres ni cristiano eres. A lo mejor hasta, como le dije, ¿verdad? Que a un servidor hay quienes me han dicho cosas tremendas. No me enojan, pero sí las reprendo mejor. Imagínense que le digan, no, tú eres un diablo. Que le digan así, hermano. Por las cosas que fueron del pasado. O porque no aceptaste que alguien te desconozca y diga cosas que no son correctas de ti. Ahora, reconocerse a sí mismo, reconocer a otros, y eso, hermanos, a los que nos rodean, a las autoridades espirituales en el hogar, en el trabajo, en lo civil, las autoridades civiles, las ayudas, el cónyuge, los hijos, la casa, el alimento, los servidores. Esto es reconocer a otros, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a reconocer. ¿Cuántos me están escuchando? Porque nosotros normalmente lo que hacemos, hermanos, es verle los defectos a todo mundo. Porque estamos encorvados. ¿Se acuerda de la mujer que estaba encorvada y estaba en el templo? Y cuando alguien está encorvado, le miran los defectos de los pies a la gente, cómo caminan, cómo andan. Todavía no he entrado al tema. Entonces, de ahí, hermanos, entonces van a venir los reconocimientos a nosotros. ¿Por qué no nos reconoce la gente? Porque nosotros a veces no reconocemos a los demás. Pero tiene que haber un proceso. Debemos dejar de hablar negativamente. Entonces, hermanos, viene el reconocimiento que nos dan los consiervos, los hermanos, la iglesia, las autoridades, y viene el reconocimiento que Dios hace. Entonces, finalmente, ¿cuántos me entendieron esto? Porque también, si no lo entiende ahorita, lo va a entender después, ¿verdad? Hay cosas que el Señor dijo, las cosas que no puedas entender ahorita, le dijo a Pedro, la vas a entender después. Pero esto es un círculo virtuoso. Tenemos que ir avanzando en eso. Amén. Ok. Pasamos entonces al tema de esta mañana. El reconocer de los Saúles. ¿Por qué le puse reconocer de los Saúles? Porque vamos a hablar del rey Saúl
y de Saulo de Tarso. Aquel fue en el Antiguo Testamento y Saulo de Tarso en el Nuevo Testamento. Amén. Tomen sus notas, hermanos, porque sabe que no mandé ningún esquema, porque no son esquemas los que voy a presentar, sino es un cuadro comparativo. Son cuadros comparativos. Amén. Nada más anote las citas bíblicas. Y mire, aquí encontramos en el diccionario bíblico, no decía, ¿verdad?, cómo se llama ese diccionario, nada más decía diccionario bíblico AD. Entonces, dice que Saúl es una palabra hebrea y significa pedido para Dios. Pedido a Dios o pedido para Dios. También significa prestado a Dios. Eso significa Saúl. O significa anhelo. ¿Sí? Y viene el término Saúl, que tiene, perdón, acá, el griego Saúl, que, hermanos, y Saulos. De ahí viene la palabra también Saulo. Saúl y Saulo es la misma palabra, es la misma, es el mismo nombre, nada más que uno está en el Antiguo Testamento y otro está en el Nuevo Testamento. El lenguaje, le voy a explicar un poquito nada más, el lenguaje va variando conforme va avanzando el tiempo, ¿verdad? Antes, ¿cómo hablaba la gente? Vosotros, aquí vos, decía mi abuelito. Ahorita no, ese decimos, tú. Entonces, bueno, el asunto es, hermanos, que va variando, y entonces Saúl y Saulo es la misma cosa. El diccionario Strong dice la palabra Saúlos, de origen hebreo, Saulo, ¿sí? Y el nombre judío de Pablo. A ver, aquí está. Entonces aquí tenemos un detalle, hermano, ¿verdad? Tenemos que Saulo es el de origen hebreo y el nombre judío de Pablo. Ok. ¿Cuántos? No sé si nos entendimos ahí. Entonces, Saulo y Pablo es lo mismo en diferentes idiomas. ¿Sí? No sé, William, por ejemplo. ¿Cómo se dice en inglés, William? ¿Perdón? ¿No? Hay unos sí, algunos sí, pero no recuerdo ahorita. Ahí sí, no está Yami, ¿verdad? Pero si alguno lo puede investigar, como en inglés un nombre puede ser diferente. Y acá, por ejemplo, Joseph, mi hija dice, no le vamos a poner nombre de nuestro papá ni a nuestros hijos. Y entonces le pusieron Nael Yusef al niño. Y Yusef encontré en una versión de la Biblia que Yusef es José. Siempre le pusieron uno de los nombres míos. Entonces, bueno, yo estoy tratando de explicarle, hermano, discúlpeme. Vamos entonces a pasar a lo siguiente. Entonces, lo que yo quiero aquí que quede claro es que Saúl y Saulo es lo mismo, la misma palabra, el mismo nombre, ¿entiendes? Pero tuvieron distintas actitudes. El rey Saúl, entonces voy poniendo esto aquí. Dios inició un trato con él, hermano. No sé si ven allá, hermano. Dios inició un trato con Saúl. Qué bueno es Dios, hermano. Dios con todo trata, con todos. Y mire, porque hay gente que dice, a mí Dios nunca me ha tratado conmigo. A lo mejor sí, pero no hemos querido escucharlo. Pero dice que en 1 Samuel 10:1, tomó entonces Samuel la redoma de aceite símbolo del Espíritu Santo, la derramó sobre la cabeza de Saúl. ¿Qué pasó ahí? Lo consagró, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Lo reconoció como rey. Lo estaba reconociendo Samuel.
el ministro de Dios en ese tiempo, el profeta de Dios, hermano. Imagínense la bendición que estaba recibiendo Saúl. Entonces, el Espíritu de Jehová más adelante, de aquí Samuel le dijo, mira, ahorita que salgas, te vas a encontrar con una compañía de profetas. Y van a venir con panderos, con tamboriles, van a venir con instrumentos musicales y van a venir danzando y van a estar profetizando. Y entonces el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Y tú también vas a profetizar, le dije. Hermano, Dios quiera que todos, ¿verdad?, profeticen aquí. Dios quiera, hermano. Y dice la Biblia entonces que salió. Y exactamente así le pasó. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado a otro hombre. Entonces Dios empezó un trato con Saúl. Dios trató con Saúl, pero también, hermanos, con el Saulo de Tarso, que es el Saúl del Nuevo Testamento. Y entonces dice acá que en Hechos 9:3, mas yendo por el camino, ya estamos hablando acá de Saulo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debe de hacer. Ahí, hermanos, aquí, en esta parte, en este cuadro comparativo, vemos que Dios trató con los dos. Amén. Dios trató con los dos. Y trata de diferentes formas, pero Dios trata. Algunos el Señor les habla en sueños, otros en su espíritu, otros en su conciencia. Pero con todos el Señor trata, hermano. Amén. Les veo muy calladitos, ¿no? Entonces, no tiene el Señor, bueno, ya iba a depender de la actitud de nosotros si queremos ser del cuadro, del grupo íntimo del Señor. Porque sí tiene el Señor gente que son íntimos de Él. Pero no tiene que ver, hermanos, con que Dios quiera tener favoritos. Por ejemplo, un papá, una mamá, dice, anoche estábamos comiendo juntos la familia y el checho de mi hermano ahí está pegado a mi mamá y abrazándola y haciéndole cariño y todo. Es verdad, pero no es porque uno, ¿cómo está? No es que sea su favorito. Yo podría pensarlo, pero no es que sea su favorito. Es que él así es. Entonces, hay hermanos que buscan de Dios, que se meten a la palabra, que se meten con el Señor. Y dice, ese hermano, ¿por qué cada rato lo están poniendo? ¿Y por qué ahora está predicando? ¿Y por qué yo no? Porque, hermano, metámonos con el Señor. Lleguemos a la intimidad con el Señor y el Señor, hermano, nos va a ir, ¿verdad? Vamos a meternos en el círculo íntimo del Señor. ¿Cuánto no sé si me expliqué o cantinflié? Bueno, entonces mire, pero Saúl tenía un problema, el del Antiguo Testamento. No se reconocía a sí mismo. Primera de Samuel 9:21 dice, Saúl respondió y dijo, cuando Samuel le dijo que él iba a ser el rey de Israel, mire el pensamiento, mire la autoestima de este hombre. ¿No soy yo hijo de Benjamín? Hermano, nada más para hacer un poquito de historia, ¿quién era Benjamín? El más chico de Jacob, ¿verdad? Ahora, cuando él nació, cuando él nació, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese? Porque hay cosas que puede ser en el tiempo, en el periodo de ¿cómo se llama? De embarazo. Su mamá se murió. Pero antes que muriera, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo? Le puso un nombre a su mamá. Dijo, se llamará Benoni, que es hijo de dolor, de maldición, de tristeza. Un hijo
que nada más me trajo, es más, me trajo la muerte. Benoni le había puesto la mamá y llega el papá y dice, no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín. ¿Qué significa? Hijo preferido, hijo de la derecha, hijo de bendición. ¿Me entiendes? Le cambió, porque el nombre que le pongamos a nuestros hijos es importante, hermano. El hijo que le ponemos a nuestros hijos, tenemos que investigar cómo se llama, qué significa. A veces, ¿Sí, qué dije pues? Ese pastor, es que a veces me emociona y se me va. El nombre de nuestros hijos es importante. Claro, cuando estábamos en la ignorancia, pues le pusimos nombres, no sé, como ya les he platicado, ¿verdad? Mi papá, había un corrido que era de José Manuel y Juan Luis, que esos dos se mataron por una mujer. Mira cómo he pedido al Señor, Señor, cancela eso, cancela toda maldición que sin querer mi padre me puso un nombre que era pues de una persona que tenía mucha inclinación hacia las mujeres, ¿me entiendes? Y a veces en esos nombres hay maldición. Entonces le he pedido al Señor y le digo, Señor, y ese nombre que yo tengo, bíblicamente significa Jehová añade su presencia en nosotros. Y a esa palabra me aferro. ¿Me entienden? Entonces debemos tener cuidado. ¿Qué nombre le pondremos a? Ahora sí que tenemos que cantar ese de Matarile, Erile, ¿no? ¿Y qué nombre le pondremos? Entonces dice, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Yo vengo de una familia pequeña. ¿Cómo estaba su autoestima? Pequeña. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. O sea, la tribu y mi familia. Mi descendencia, pues, de donde yo vengo somos lo peor. Somos los más bajos. El concepto que tengamos de nosotros mismos, hermanos, es determinante. Debemos reconocer quiénes somos en Cristo. Ya no quiénes éramos. Porque quién era usted, ahí sí, hermano, no me meto. Usted sabe quién era. Pero quién es ahora en Cristo, tenemos que irlo aprendiendo. No, yo soy un perro, dicen algunos cuando están orando. Soy un gusano, Señor. Soy un trapo de inmundicia. No, hermano, usted no ore así. No diga eso. Soy tu hijo, Señor. ¿Cómo debemos orar? Le dijimos a los hermanos en el discipulado. Ya no ore, Dios mío, Señor mío. Sí, está bien. Pero ahora es su papá. Usted es hijo de Dios. ¿Sí me entiende? Imagínense, yo soy profesor o soy pastor aquí y llega mi hija y me dice, disculpe, profesor José Manuel. Bueno, disculpe, pastor. ¿Cómo cree que me dicen ellos? Papá, somos hijos de Dios. Usted no es cualquier cosa, hermano. Pero es que, hermano, ya miren mi esposa, mi esposo, los vecinos en el trabajo. A mí me dicen que yo soy no sé cuánto. Y me hacen sentir pequeñito. No, hermano, hermana, usted vale mucho delante del Señor. Amén. No me hizo caso la muchacha que yo quería, hermano. No me hizo caso el muchacho que yo quiero. Ay, me siento lo peor. No se sienta. A lo mejor esa persona no era la persona correcta. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué pues me has dicho cosas semejantes? Entonces, vemos la autoestima de Saúl, hermano. La autoestima de Saúl estaba por los suelos.
Pero miren la autoestima de Saúl, el del Nuevo Testamento. Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, su autoestima de él, usted tiene buena autoestima, yo también, y hasta más. Pero dice, yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, de la misma tribu que estaba Saúl, hermano. Pero él no tenía el concepto de Benoni, sino él tenía el concepto de Benjamín. Dice, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Yo me sentía lo máximo, pues. Claro, aquí está su autoestima, hermano, estaba sobrevalorada, no sé, sobrevaluada. Porque hay dos, lo que le decía de la glucosa, o del colesterol. O está muy bajo. Si está muy baja el azúcar es un problema. Si está muy alta, ya no la compro, ya está muy cara. Tiene que estar en el nivel, en nuestra sangre, en un nivel correcto. No sé, no sé si hay doctores aquí, pero ¿en cuánto debe estar el nivel de la glucosa? ¿Verdad? ¿Cuánto te ha dicho a ti el doctor? 80 a 110. Menos de 80 es peligroso. Más de 110, hermano, prediabetes. 110 es alta. Bueno, pongámosle, hermano, que 100. Sí, abajo de 100. Entonces, nuestra autoestima debe estar en el centro. Tampoco creernos, ¿verdad?, la última Coca-Cola en el desierto. Porque parece ser como que aquí el hermano Saulo de Tarso tenía un alto concepto de sí mismo. Pero no tenía problema, pues, de que su autoestima estuviera muy debajo. Entonces, pero hermano, vamos a ver un poquito más de esto. Mire, cuando a Saúl lo iba a nombrar rey ante el pueblo de Dios, dice la Biblia que preguntaron, estaban esperando a Saúl, hermano, y Saúl no se presentaba. Y entonces le preguntaron al Señor, preguntaron otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Era, por decir así, como una bodega donde tenían las armas. Allá estaba escondido Saúl, hermano. ¿Cuántos de nosotros nos escondemos? Yo espero que ninguno. Yo estoy bien aquí, hermano, no se preocupe, que sirvan todos, pero yo acá. Porque es que yo no sirvo, ya lo vimos el miércoles, es que yo no puedo, yo no sirvo para esto, no quiero. Pero mire, entonces corrieron y lo trajeron de allí. Pero qué tremendo, que las aptitudes digamos, hermanos, que la presentación de este hombre era más alto que todo, dice, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. O sea que Saúl podía ver más que los demás, pero ¿cómo se dice? Su autoestima, ¿por dónde estaba? La de Saúl estaba por los suelos. De hecho, Saúl era muy guapo. ¿Sí? Por eso decían que lo querían a él de rey, porque era, o sea, tenía presentación. ¿Se imagina? Pero ¿qué pasó, hermano? Él no se reconocía a sí mismo. Estamos en el año del reconocimiento. Otra vez vuelvo a eso. Tenemos que reconocer quiénes somos.
A nosotros aquí como iglesia hay quienes nos han menospreciado. ¿A dónde llega? Te dijeron. Ahí con el hermano Manuel. No, mira, ¿cómo te dijeron? Vente acá, a una iglesia de verdad. O sea que nosotros no somos iglesia para otros. El concepto que tienen ellos es como para que uno diga, porque yo estuve como 4 días así pensando en lo que te dijeron. Y yo decía, la mecha. Señor, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Ya me estaba... No tambaleando, pero sí estaba yo así pensativo. Y digo, bueno, entonces hermanos, ¿quiénes somos? Tenemos que reconocer. A ver, yo la otra vez pregunté, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué me dijiste, hermano William? ¿Somos qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Eso es lo que somos. ¿Sí? Eso es lo que somos. Somos hijos de Dios. Que quede claro, que quede anotado y quede asentado, hermano. Aleluya. ¿Alguien lo anotó? Sí. Pero que usted le ha fallado al Señor, amén. Todos le hemos fallado. Todos le hemos fallado. Pero reinicie. Levántese. No se quede en el suelo. Entonces, hermanos, pero acá, Saulo de Tarso, entonces dice la Biblia que él, hermano, redefine. Mire, anote esa palabra porque yo no sé qué significa. Redefine su autoestima. Vuelve a definir su autoestima y dice, bueno, yo tenía mi autoestima por los cielos. El otro Saulo la tenía por los suelos. Y este Saulo de Tarso la tenía por los cielos. Yo me creía irreprensible. Yo guardaba la ley, olvídese, era lo máximo. Pero entonces acá dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Un concepto central. Yo valgo porque tengo a Cristo en mi corazón. Gloria a Dios por los títulos, ¿verdad? Hay que estudiar, hermanos, jóvenes, terminen su carrera. No estamos en contra de eso. Estamos a favor que si usted, hermano, ¿será que yo puedo estudiar? Claro que sí. Hay hermanos que han terminado, apenas una hermana mía acaba de terminar una carrera. ¿Cuántos años tiene? 47, 46, 48. Y terminó de licenciada en Derecho. Pero terminó. No, hermano, ya, ¿para qué? Eso se va a quedar ahí como basura. No, pero ¿qué tal? Y el Señor quiere, si tú tienes en tu corazón, el Señor lo puso en tu corazón, estudia, termina tu carrera. Es que mi papá no tiene trabajo, no tiene dinero, no tiene... No. Mi tío, ya les he dicho, ya no le voy a platicar de mi tío Fausto porque ya le voy a caer mal. Pero hay gente pues que hermanos dicen, a mí nadie me ayudó. Yo me fajé y me preocupé por mis estudios y trabajé en la mañana y en la tarde estudiaba. O trabajaba de tarde y en las mañanas estudiaba. Y ahorita, hermanos, que hay carreras por internet, ¿verdad? Hay carreras por fines de semana, los sábados. Y trabajan. Mire. En el norte del país también, en Hermosillo, Sí. muchos de los que están en la universidad trabajan. Exacto. O sea, ¿por qué nos metimos ahí? Bueno, porque aunque nosotros, hermanos, estamos en lo espiritual, debemos también, ¿verdad? No porque nos vamos a creer más que otros, no. Porque yo doy gracias a Dios por el estudio, por la carrera, pero claro que eso me sirve a mí para servirle al Señor. Me gustó, los hermanos me dijeron, ¿sabes qué, hermano? ¿Qué me dijo que era, hermano? Ingeniero eléctrico, ¿no? Y la hermana me decía, bioquímico. Y dice, hermano, pero ahí cuando guste, hermano, y tengan, amén, ya cuando vayamos a construir. pero
Pero ¿dónde lo ponemos? Delante del Señor. Así debe ser, es lo que hizo Pablo. Pablo estaba criado en la mejor universidad de ese tiempo. Fue criado a los pies de Gamaliel. ¿Y qué hizo Pablo? Lo puso a los pies del Señor. Todo lo que soy se lo debo a Cristo. Como los 24 ancianos. Sus coronas las depositan delante del Señor. El que merece la gloria y la honra es Dios. Y eso, amén. Que varios científicos, igual Newton, Pasteur, todos ellos alababan a Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ya llevo 51 minutos, pero no veo que suban los niños. Niños, bueno, con creo que voy a cerrar. Digo porque tal vez, hermanos, algunos no nos sentimos reconocidos. Dice que no fue reconocido Saúl. Mire, aparte de que tenía problemas en su autoestima, ahora resulta que otros no lo reconocen. Mire, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos sale salvar Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Dice, mas él disimuló. Hizo como que no se dio cuenta. Quizá a veces, ¿verdad? ¿Alguien no nos reconoce? La autoridad no se impone. Un esposo no debe tratar de imponer la autoridad, gritando, golpeando, intimidando, para que vean que, dicen los monos, los gorilas cuando están en la selva, para que vean que él es el más grande y el más fuerte. No, a veces hay que hacer como que no vimos, como que no pasó nada, porque la autoridad, anote eso, se reconoce, no se impone. Si alguien no me reconoce como pastor, no me voy a pelear con la persona. ¿Por qué? Tal vez no le ha caído el 20, la revelación. Amén. Por eso pues es importante, hermanos. Pero dice pues que eran perversos. Hay gente que no le reconoce a usted, hermano, y que habla de usted mal. No le haga caso, son perversos. Disimule. Hermano, disimula. Disimula. No, dale cuenta que no dijeron nada, déjalo. Son perversos. Pero tú no eres perverso, tú eres hijo de Dios. Amén. Aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Mira, llega a la iglesia Pentecostés, dice que profetiza. ¿No ha escuchado a alguien? Dicen que profetiza, son puras, dicen los guatemaltecos, pura charada, pura onda. Ese es el que inventan de su propio corazón. Hay gente que no va a reconocernos. Amén. Pero eso no es problema. Pero a la gente que tiene autoestima muy baja, hermano, sí le afecta. Por eso nosotros, hermanos, si alguien Dios está usando en la iglesia, anímelo. Amén. Si alguien está sirviendo al Señor en un área, dígale, ánimo. Aquí estamos, mira, vamos a sacar adelante el ministerio de varones. Ahí con el hermano Alexis, el hermano Rubén, los varones. Vamos, ánimo, hermano, aquí estamos contigo, ¿verdad? Las mujeres, con la hermana Oralia y la hermana Candy. Pero ¿qué va a decir? La hermana Oralia casi ni puede caminar. ¿Qué andaba visitando con la...? No, tranquilo, hermano. Sí, la hermana Candy. La hermana Candy. Y empiecen a decir de la hermana Candy. Ella también es líder. ¿Cómo que el líder? ¿Cómo quién? ¿En qué estará pensando el pastor? Tenemos que reconocer, hermanos, que otros también pueden ser usados por el Señor. Sí. Amén, hermano. Yo estoy esperando a los niños. Entonces, y aquí vamos a terminar, hermano. Sí, llámale, por favor. La resistencia a reconocer, mire, a Saulo de Tarso, ¿qué le pasó? Hechos 9:11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas
a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿A quién le estaban diciendo eso? A un discípulo que se llamaba Ananías. Ananías era un discípulo, hermano. Mire, y dice, ya visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Qué estaban haciendo? Ananías se resistía a reconocer que Dios estaba obrando en la vida de Saulo de Tarso. ¿A algunos de ustedes le ha pasado que viene alguien a la iglesia y dice, ya vino fulano de tal? ¡Ah, Dios mío! Si vieras cuántas cosas yo he sabido de él o de ella. Porque siempre hay chismoso, ¿ah? Aquí encontramos. Dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Pero ¿eran ciertas o no? Pregunto, ¿eran ciertas? ¿Cierto? Esa persona, hermano, ha hecho esto. Amén. Sí, es cierto. No siempre se habla mentira. Aunque a veces nosotros no lo reconozcamos. De mí, yo, hermano. Yo no, hermano. Yo nunca. Ni Dios quiera. Aleluya. Gloria. Yo cuando veo niños, hermano, yo me gozo porque... Amén. A veces cuando estoy escuchando el mensaje otra vez para ver cómo salió el mensaje, no me gozo mucho porque escucho los gritos de los niños. Pero cuando los veo que llegan a la iglesia me gozo porque digo, ahí está la iglesia. Amén. Bueno, a ver, hermano, vamos a terminar aquí. ¿A qué se resistía el hermano Ananías? A reconocer que Saulo de Tarso estaba en un periodo de transición. Estaba siendo ministrado por el Señor. Dice que estaba orando. Ananías, hermanos, ignoraba los tratos que Dios estaba haciendo con Saulo de Tarso. Entonces nosotros, yo en lo personal como pastor, yo ignoro cómo está tratando el Señor con el hermano Rubén, con la hermana Chila. Yo no sé, ¿me entienden? A veces el Señor me da un chispazo de revelación y me acerco a algunos de ustedes y les digo, el Señor dice así. Y ¡pum! En el clavo, ¿verdad? Pero no porque yo lo investigué, sino que fue el Espíritu Santo. ¿Cuántos me están entendiendo aquí, hermano? ¿Ya se cansaron? ¿No? ¿Sí me están entendiendo eso? Entonces, mis hermanos, se resistían a reconocer. Les dije que con esa terminaba, ¿verdad? Pero si la termino ahí, la dejo inconclusa. Aquí sí. Mire, ¿qué pasaba con Saúl? Cesó de profetizar, hermano. A ver, hermano, ¿qué decía la gente de Saúl? Bueno, no la gente de Saúl, la gente acerca de Saúl, ¿qué decían? Saúl profetiza. Saúl entre los profetas. Si ese es el hijo de Cis, ese profetizando. Y dice la Biblia después, eso lo dice en el verso 12. En el 13 dice, y cesó de profetizar. Hay gente que le dice, ¿tú estás llegando al templo? ¿Qué vas a llegar al templo tú? Tú eres esto, tú eres aquello. Y dice, ya no voy a llegar. Ya no voy a llegar. Pastor, ahí está el ministerio o ahí está el trabajo, el servicio que voy a prestarle al Señor. Ya no. Es que dice la gente que yo lo relaciono así, que cesó de profetizar porque la gente estaba hablando de él. Pero mire qué más. Cuando le preguntó el tío de Saúl, ¿qué te dijo el profeta? ¿Qué te dijo? Dice que yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró precisamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Algunos no quieren hablar del reino,
porque tienen un mal concepto de sí mismo. ¿Entiendes? Dice, es que pastor, yo la verdad para predicar, no, porque es que yo estoy tronado. Y yo lo entiendo, hermano. No le estoy juzgando ni le estoy ofendiendo. Mire, cuando yo comencé, hermano Salvador, ahora que hace unos 9 años quizás, llevamos 8 como Ministerio de Benecer, pero hace unos 9 o 10 años empecé a predicar, pero yo no quería. Yo decía, no voy a predicar, ¿qué voy a predicar? La gente va a decir, si a ese lo conocemos. Había gente que me decía, yo llegué a una iglesia cuando yo quise regresar al Señor, llegué a la iglesia donde yo llegaba antes. Y adelante, o no sé, a la entrada, había una persona. Y se me queda viendo. Pero así, hermano. Me lo dijo en mi cara, no me lo mandó a decir. ¿Y tú qué haces aquí, Manuel? Si tú eres esto y eres esto y eres esto, no tienes vergüenza, te va a caer la iglesia encima. Y yo me defendí, pues, de todas maneras no me quedé con el golpe. Le digo, no se ha caído desde que estás tú aquí, hermano. Pero sí me lastimó. Y voy con el pastor. Pastor, yo sé que yo estoy mal, yo sé que estuve mal, yo acepto la disciplina. Nada más déjeme que yo le maneje, pues, que yo sea su chofer. A donde quiera que usted vaya. No voy a ocupar el altar ni nada de eso, pero porque yo entiendo que yo fallé. Y se me queda viendo el pastor. Usted lo que quiere, me dice, es andar paseando, hermano. Y como dicen allá en el norte, allá en Guatemala, me bajó de la moto, güey. Porque yo decía, no importa, yo fallé y ya lo reconozco. Pero hermanos, a veces no queremos predicar y yo no quería predicar. Llegaba gente y me decían, dice el Señor, así llegó el hermano Marco Leiva, que hoy no está. Llegó y me dice, dice el Señor que sigas predicando. Pero él me decía que era el Señor y yo le decía, ¿qué voy a predicar, hermano? Me da pena. Cuando la gente me vea predicando y diga, si ese, ¿qué es lo que ha pasado, verdad? Ha habido gente, hermano, que le han dicho a los hermanos que llegan aquí, no, mira, no llegues ahí, ese pastor. Pero es que se quedaron en el pasado. Usted no se quede en el pasado. No se quede estancado. Los planes de Dios son planes de bendición para usted. No permita que el concepto que tengan otros de usted sea un bloqueador para las bendiciones que Dios tiene para su vida. Amén, hermano. ¿Será que se está viciando, hijo? Entonces, yo quiero invitarles, hermano, para que usted y yo sepamos quiénes somos, tengamos reconocimiento. ¿Quién dice la gente que soy yo? Dijo el Señor. Dicen que eres tú esto y esto y esto. Eres un profeta. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dice la gente de usted? Hermano, viera cuántas cosas dicen. Pero usted, ¿qué dice usted de él? Pues soy una persona que está en un proceso, hermano. Estoy en un proceso de restauración, me estoy levantando. No soy perfecto, pero soy perfectible. Puedo ir mejorando cada día y no me voy a quedar estancado nada más porque los demás dicen que yo no debo predicar. Yo me preocupo a veces. Digo, y si la gente que donde yo cometí tantos errores ven los videos y dicen, mira dónde está predicando ese. Y acá, mira, hizo todo esto. Pero sí me pongo a pensar en la gracia y en la misericordia de Dios. Amén. Termino. Ya dije que termino de hace rato. Entonces Saulo de Tarso dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. Saulo de Tarso, hermano.
el Saúl del Nuevo Testamento, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. O sea que la misma iglesia, hermanos, a veces puede actuar de esa forma, no reconociendo los tratos que Dios tiene con cada uno. Nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que así como Dios tuvo misericordia conmigo, ¿qué creen que voy a decir después? Él también la tiene con otros. Pero es que, hermano, es que esos sí hicieron cosas malas. Hermano, pero sí. Ya no quiero seguir hablando de mí, porque ya hasta mal me caigo yo también solito. Pero sí pasa que nosotros podríamos decir, es que, hermano, ese sí voló la barda, hermano. Ese sí hizo cosas malas. Esa persona sí, hermano. Pero ¿y Pablo, hermano? Saulo de Tarso, ¿qué hizo? Mataba a los cristianos, era un asesino. Sí, a Esteban. Y cuando llega a la iglesia, hermano, y lo ve, los hermanos dicen, vámonos. Es capaz de también, no, ni lo hables, ni te juntes con él. Te va a matar. Se te va a pegar el pecado de Saulo. Mire, entonces Bernabé, Dios quiere, ¿sabe qué significa Bernabé, hermano? ¿Alguien sabe? Acuérdense que los nombres tienen un significado. Significa hijo de consolación. Consoló. ¿Cómo se sentía Saulo? ¿Cómo se siente usted si llega a la iglesia y hay un hermano o una hermana o el pastor no se acercó y no le saludó, sino que nada más le dijo, casi con la mirada, ¿no? Pecador. Hermano, ¿cómo se sentía Pablo? Desconsolado. Entonces Bernabé, el hijo de consolación, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hermano, pero aquí hay una situación, y ya, perdón, hermano, yo sé cuando digo que hasta ahí, pero es que el Señor me sigue dando, pues, ahí el Señor. Hermano, Saulo de Tarso no dijo, yo no, hermano, yo no maté a nadie. Porque hay gente que tiene también, perdón, esa desfachatez de decir, yo le fui infiel a mi esposo o a mi esposa. No. El que encubre sus pecados no prospera, hermano. No prospera. Pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y es lo que pasó, hermanos, con Saúl, el del Nuevo Testamento. Él, cuando daba su testimonio, 3 veces dio el testimonio, hermanos, en la Biblia y en el Nuevo Testamento. Y las 3 veces dice, yo fui perseguidor de la iglesia, yo maté a varios cristianos, me arrepiento, soy el más pequeño de los apóstoles, pero Dios tuvo misericordia, Dios tuvo gracia de mí, tuvo gracia, ¿verdad?, para conmigo. Entonces, hoy estoy predicando, pero por la gracia de Dios. Él me hizo digno, no era digno. Así que no nos hagamos los dignos. O sea, nadie se sienta mal, pero no nos hagamos los dignos. ¿Cuántos hemos fallado? Tal vez el pecado de alguien no es igual que el del otro, pero es pecado. Yo pregunto, hermano, así nada más aquí en confianza. El pecado de David, si usted lo compara con el pecado de Saúl, ¿cuál fue el pecado de Saúl? El de Saúl. El Saúl del Antiguo Testamento. Sí, una pitonisa, una divina. Sí. ¿Qué otro pecado cometió Saúl?
le dijo Dios, ¿verdad? A Samuel. Samuel le dijo a Saúl de parte de Dios: ve y mata a todos los amalecitas, al rey, mata a hombres, mujeres, ancianos, niños, todo. ¿Y por qué así es el Señor? Eso lo voy a explicar en esta semana, ahí en la transmisión, hermano. ¿Por qué? Porque toda esa gente, hermano, hacían cosas terribles. Era gente que eran paganos, idólatras, y que mataban a sus niños, los ponían imagínense, en las, ¿cómo decirlo?, en el fuego. Los sacrificaban a Moloch. Sacrificios humanos. Entonces, ¿por qué los niños? Porque esa era la descendencia. Ellos ya estaban marcados por la maldición que sus padres estaban haciendo. Entonces mata todo, termina con... ¿Y qué hizo Saúl? Dejó con vida al rey, hermano, al mero jefe. Y también dejó los animales más gorditos, los más bonitos, pero los más despreciables lo acabó, lo quemó, lo mató. Es como el que dice: sí, ya yo no adoro imágenes, pero tengo una virgencita que es de oro, man. ¿Entiendes? Es una virgencita de oro, no la voy a quemar ni la voy a tirar, no, pero lo siguen guardando. Es que, hermano, este regalo me lo dio mi novia o mi novio o mi amante, mi ex. Pero es que vale, hermano, ¿cómo lo voy a tirar? Hay que quemar todo, hay que acabar con todo. Ya estoy predicando lo de la semana. Entonces, hermanos, y la otra cosa es lo que decía el hermano William, que no reconoció a Samuel como el profeta, como el indicado para ofrecer sacrificio. Y como no llegaba, dice: son las 10 de la mañana y el profeta no ha llegado. No ha llegado. Y dijo que iba a las 10 de la mañana es el culto, y no ha subido el pastor. Es un ejemplo. ¿Qué esperan, hermano? Pero él no es el encargado de los cultos. ¿Sí me están escuchando, hermano? Pero Saúl, dice Saúl: no, tráigame la ofrenda, vamos, no vamos a esperar a este es un impuntual. Y empezaron a ofrecer, hermanos, sacrificios. Y cuando llegó Samuel, le dijo: Dios ya te quitó el reino. Lo que estoy diciendo, hermanos, con esto, ¿a dónde estaba yo? Acá. Es que Saúl no reconocía sus pecados. Pero David no hizo, hermano. David, ¿qué cosa hizo? Adulteró, mandó a matar no solamente al esposo de Betsabé, mató a otros que también iban con Urías y que se pegaron al muro. O sea que no fue, si usted lo lee, hermanos, y lee con entendimiento y le pide al Señor, usted va a ver ahí que dijo: ponme a Urías entre los que van al frente, y que lleguen y se peguen al muro. No nomás a Urías, a otros. Y los mataron a todos ellos, entre ellos a Urías. ¿Quién fue el de la idea? David. David era adúltero y también era asesino. Pero ¿quién de los dos reconoció su pecado, hermano? David. Saúl dijo: no. Antes de eso, yo obedecí al Señor, le dijo a Samuel. Y dice: pero ¿y qué cosa es ese balido de ovejas? Y eso que estoy escuchando de las vacas. O sea, tengo, ¿cómo se llama? Evidencia, le dijo Samuel. Tengo evidencia de que tú pecaste y me vienes a decir que no lo hiciste. Y David no, hermano. Cuando le dice Natán: tú eres el hombre que pecó, tú eres el hombre que hizo esto, David se tiró al suelo, hermano. Se humilló. Por 2 años, porque dicen los comentaristas, los estudiosos de la vida, dicen que por lo menos 2 años escondió su pecado. Nadie lo sabía, nadie. Pero no se imaginaba que Dios sí lo sabía. Por eso, antes de que usted, hermano, y yo escondamos nuestro pecado, confesémoslo.
Si usted lo confiesa en el altar o en el cuarto de su casa, el Señor le perdona. Y apártese de eso. Porque si continuamos en eso y el Señor levanta a un profeta en la iglesia, no se lo va a decir en público, pero sí se va a acercar. Hermano, dice el Señor que ese pecado que has guardado por tanto tiempo, debes arrepentirte. ¿Qué pecado si yo no he pecado? Tienen evidencia. Porque para que la mula sea parda, debe tener los pelos en la mano, dicen algunos. Pero si es verdad que cometimos pecado, hermano, pidámosle al Señor que nos perdone. Seguimos con la oración. Vamos a orar, póngase de pie. Usted, no le estoy regañando, hermano. No se sienta regañada. ¿Alguien se siente regañado, hermano? No. Amén, dicen además. Ahí está el Señor tocando. Entonces. Vamos a orar.